En esta oportunidad agradecemos la presencia del político y empresario guayaquileño ecuatoriano Carlos Añay de la Bastida en el programa Entre Líneas Electoral. Carlos Añay de la Bastida es máster en Ciencias Petroquímicas, ingeniero petroquímico por la Universidad Estatal Politécnica de Lviv, en Ucrania. Es además máster en Administración de Empresas por la Universidad Strathclyde, en Reino Unido, y además tiene un diplomado en Marketing por Chartered Institute of Marketing. Está bien, Carlos, así, ¿verdad? ¿No? En el Reino Unido. Queremos con estas credenciales darle paso sin antes agradecer su presencia, como dije al inicio, para tener un diálogo respecto de la coyuntura política en estos días, a puertas ya de unos nuevos comicios electorales a los que asistiremos todos los ecuatorianos de manera anticipada. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Fabián, por esta invitación. Un cordial saludo a todos sus seguidores en este programa. Quisiera, Carlos, primeramente topar con usted, abordar, diversos temas que nos preocupan, pero quisiera, por su experiencia, 3 veces candidato a la presidencia del Ecuador, por su experiencia en los comicios electorales, quisiera partir por preguntarle a usted sobre 2 asuntos primordiales, creo que son vitales en este momento. ¿Existen las suficientes garantías para los comicios del día domingo de este 20 de agosto en el Ecuador? El principal problema es la falta de credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Esto yo lo he manifestado en muchas ocasiones, puesto que desde el año 2020 algunos de los consejeros fueron suspendidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, ellos continuaron en funciones, no hicieron caso y continúan hasta ahora en funciones prorrogadas y continuarán seguramente hasta cuando les dé la gana. Entonces, si no tenemos nosotros confianza en el organismo electoral, poco podemos decir acerca de la confiabilidad de los comicios y de sus resultados. En el año 2021 yo impugné los resultados porque era evidente para mí que esos resultados eran falsos. Desde entonces han habido muchas voces que han protestado sobre los resultados recientes de febrero de este año, pero tengo que decirle que esto no es nuevo, o sea, siempre ha habido descontento y falta de confiabilidad en el Consejo Nacional Electoral desde hace mucho tiempo, pero ahora el asunto es que la gran mayoría de los ciudadanos no confía en ese Consejo Nacional Electoral. Hablamos de una credibilidad del 4%. Y yo creo que necesitamos una reforma de la cual no escucho que hablen los candidatos presentes, porque es algo muy importante para que exista democracia en el país, que el Consejo Nacional Electoral sea reformado, así como también el Código de la Democracia. Es una dictadura de aquellos que manejan el poder en Ecuador. Sí, usted ha sido una de las voces críticas para precisamente denunciar en los pasados comicios del año 2021 irregularidades, evidentes irregularidades en las que hubo el aporte de diversas pruebas que efectivamente corroborarían una tergiversación en los resultados, una manipulación en los resultados que afectó a más de una candidatura, entre ellas la suya, por supuesto, ¿no? De todas maneras, en este momento se tejen una serie de dudas al proceso. Hay en este momento un estado, digamos, como usted lo ha mencionado, de clara desconfianza en las autoridades, que entre otras, las electorales están prorrogadas en funciones, la institucionalidad en el país no ha podido manejar esto de mostrarle, de darle al Ecuador la confianza suficiente en procesos claros, en que tengamos autoridades que en realidad respondan al interés ciudadano, que sobre todo se las haya nombrado de manera constitucional. Es decir, lo que la duda se teje en torno a que estas autoridades
un poco obedecen al poder de turno. El Consejo Nacional Electoral es un reflejo de lo que sucede en todo el país. Ponen un sinnúmero de trabas y sin embargo hay una gran cantidad de movimientos y partidos políticos. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Verdad? Hay trabas enormes y hay una gran cantidad de partidos. Eso es incongruente. Eso nos muestra claramente que existe una manipulación para hacer difícil la participación de personas honestas. Los que tienen partidos políticos son vinculados al poder, a cualquiera de los poderes, asamblea, gobierno. Mire usted quiénes son los dueños de los partidos políticos y de los movimientos políticos. Y no debería existir dueño, y sin embargo eso existe. Cuesta muchísimo dinero tener un movimiento político y personas que no son conocidas en el ámbito político manejan partidos. ¿Cómo eso puede ser posible? Ellos mismos no obtienen votos. Póngalos de candidatos a los que son dueños y verá usted que no tendrán muchos votos. Entonces tienen que buscar candidatos de afuera de su movimiento y partido político. Candidatos de alquiler. Todos los candidatos que tenemos. O sea, en realidad ellos no son los dueños de los partidos son otros. O los que manejan, los que tienen el poder son otros. No son militantes generalmente. Habrá uno que otro ahí militante de un movimiento o partido político, pero la gran mayoría no son militantes. Están a préstamo. Y no de ahí surge que posteriormente retiran el apoyo por algún tipo de inconveniencia o que no se ponen de acuerdo o intereses que surgen en el camino, que dan a pensar que tal vez los dirigentes de los partidos tengan ofrecimientos que sean importantes para ellos, más importantes que la candidatura que ellos han auspiciado. Eso se ha dado y se nota claramente que eso es parte de nuestra incipiente democracia. Y nosotros debemos poner punto final a ello, reformando el Consejo Nacional Electoral y reformando la ley electoral, el Código de la Democracia. El renombrado Código de la Democracia, que muy poco democrático es. Y es un baratillo, no solamente en las candidaturas, es un baratillo de ofertas, sino también un multipartidismo, un pluripartidismo lleno de movimientos que no se sabe claramente a quién representan, qué cosas son, cuál es su propuesta. Y también una tela de humo, ¿no? Unas falsas, digamos, elecciones primarias, una democracia interna incipiente que no en realidad no llega a darse, ¿no? Todas son una serie de falacias. Da un poco la sensación de que vivimos, como usted dice, en una democracia incipiente, una democracia, digamos, de papel, de membrete, ¿no? También vemos que hay un proceso de fraude. Se permite, porque es parte de la campaña, tener encuestas falsas. Es decir, se atenta deliberadamente contra la fe pública. Eso no debería ser permitido. Eso es ilegal. Engañar deliberadamente a los ciudadanos, confundirlos. De tal manera que, por ejemplo, la gran mayoría de los ciudadanos no entiende bien cuál es la diferencia entre el número de votantes, que son aproximadamente 13.450.000, y los votos válidos, que son probablemente unos 9 millones. Entonces, cuando los que se prestan para el engaño deliberadamente omiten especificar que los porcentajes a los que ellos se refieren es al voto válido o al total de votantes, ellos omiten eso y dicen, por ejemplo, el voto duro de cierto partido político es 40%. Eso es falso. El voto duro tiene que ser definitivamente relacionado al total de votantes, no un voto válido, porque el voto válido varía
de elección en elección, de encuesta en encuesta. Entonces no se puede hablar de voto duro, de un número de votantes reducido, como es el de 9 millones de votantes, sino de 13.450.000 votantes. Por ejemplo, entonces vemos que los medios de comunicación o se equivocan porque son incompetentes y no conocen del tema, pero se atreven a divulgar como noticia cosas que ellos no entienden o deliberadamente emiten para engañar a los ciudadanos. Tenemos un sinnúmero de encuestas y todos responden a alguien que está pagando por la encuesta, obviamente. Lucha por un segundo puesto. ¿Por qué? Porque se asume que el primer puesto lo tiene el correísmo. Pero ellos también dicen cosas que no son ciertas. Por ejemplo, aquello del voto duro de la Revolución Ciudadana fluctúa notablemente. Para mí, que es 15% de todos los votantes, 15% de 13.450.000 votantes. Eso me parece que sería un porcentaje adecuado, o menos, pero no más. Es decir, hablamos de 2 millones de votos, pero ellos se ponen a veces que tenemos 40% de voto duro. Eso es totalmente falso. No es cierto. Ese 15% del que yo estoy hablando, si es que hay 50% de incertidumbre como hay el día de hoy, significa que ellos tendrían un 30% del voto válido. El voto de válido. 9 millones de votantes o menos. En este caso, si es la mitad, entonces estamos hablando de un universo de 6.750.000 aproximadamente. ¿Verdad? Sí, si es 2/3 partes, entonces estamos hablando de 9 millones de votantes, entonces ese porcentaje sería menor. Mientras más alto es el porcentaje o el número de votos nulos, blancos y de ausentismo, mayor es el porcentaje, porque el universo de votantes es menor y con eso juegan en las encuestas. Nos presentan encuestas con 15% de votos blancos y nulos. Se olvidan del ausentismo y eso presentan como buenas encuestas y las divulgan. Eso es un engaño al ciudadano. Claro, sí, está escrito, lo ponen, pero lo que divulgan son los grandes titulares. Fulano está en primer puesto con un porcentaje que no especifican cómo es que llegan a ese porcentaje y a nadie parece importarle, unos por desconocimiento y otros por viveza, pero se continúa engañando al ciudadano ecuatoriano para inducirlo a votar de tal manera u otra, o finalmente para poder realizar el fraude que vienen tramando desde hace mucho tiempo, desde antes de ir a votar, durante el proceso de la campaña. Eso es un engaño terrible al ciudadano. Y luego se roban los votos descaradamente, como yo lo he constatado. O sea, hay que aplicar algo de lógica, pero para aplicar la lógica es necesario tener conocimiento de las premisas. Por supuesto. La gran mayoría de los ciudadanos no tienen ese conocimiento y por lo tanto creen en las falsedades que presenta el Consejo Nacional Electoral. Cierne, por tanto, sobre la población, Carlos, una clara desconfianza en todo el sistema democrático que inicia precisamente en las condiciones dadas para el ejercicio de la voluntad popular. Es decir, multipartidismo que no responde a los intereses de la nación, que no presenta propuestas claras, concisas, consistentes, sustanciales para la población. Por otro lado, usted lo ha mencionado, un proceso de elecciones en el que no existe efectivo control electoral, no solamente en el tema de vallas, el control sobre redes sociales, que muy dificultoso lo hallo yo, pero en todo caso el tema de encuestas, que es un delito electoral, es decir, un baratillo también de encuestas a la carta de quién quiere estar primero, quién va segundo y demás. ¿Qué daño le hacen a la democracia, no?
qué daño le hacen a la democracia, y unas autoridades que también cierne sobre la población una duda de si responden efectivamente a la democracia, al proceso de elecciones, o responden al poder de turno, que de alguna manera está tratando de encajar las cosas, acomodar las cosas para que el porvenir no los cuestione, no los fiscalice, ¿no? De modo que creo que estamos en un problema de fondo. Y quería cuestionar otro asunto con usted, Carlos. Quiero escuchar su opinión sobre otro asunto, sobre otro problema en cuanto a la garantía de las elecciones. El tema de la ciudadanía. El domingo, ¿hay garantías para la ciudadanía para el domingo asistir a votaciones, toda vez que hasta hace pocas horas hemos escuchado también de un posible atentado con bomba en Guayaquil? ¿Hay garantías para la ciudadanía? Yo creo que los ciudadanos con justa razón sienten temor, pero yo creo que no debemos dejarnos atemorizar. Claro que hay que ir a votar. Es decir, siempre existirán peligros y riesgos en todo lado, pero yo no creo que el ciudadano ecuatoriano debe dejarse amedrentar y evitar ir a las urnas porque están sucediendo estas cosas anómalas en nuestro país y que en otras ocasiones no sucedían. Yo creo que no debemos rendirnos al miedo, debemos enfrentarlo, no debemos amilanarnos. Lo que se puntualiza aquí en esta entrevista es algo que lamentablemente yo no escucho de los candidatos presidenciales, de ninguno de ellos. Como que si ellos están contentos con el Consejo Nacional Electoral, con la ley electoral y con los resultados que seguramente ya los tienen. Porque hay ese dicho que ya es conocido, ya tenemos los resultados, solo nos faltan los votos. Los votos, acomodar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo claro para que usted vea cómo nos engañan. ¿Usted realmente cree que en 2 años la izquierda democrática se ha desplomado rotundamente? Yo dudo. Claro que no está bien, pero ellos no tuvieron 15 asambleístas en el 2021. Yo no creo en esos resultados. Yo no creo en el 15% que sacó Javier Herbas, porque yo constaté que mis votos fueron pasados a él. Y ahora mire cómo está el señor Herbas, cómo está la izquierda democrática. O sea, se desplomaron en 2 años. Y eso que primero nos hacen creer, el fenómeno Herbas, por un TikTok en el que se disfraza de viuda, y ya, todos fueron a votar por él. Todos. Por ejemplo, en circunscripción Marta de Roldós, en donde yo chequeé, en donde todos mis votos fueron pasados a él, excepto en una mesa, 33F, F de femenino. ¿Cómo es posible que en una sola urna todas las mujeres cuyos apellidos, por decir algo, empezaban con M y la siguiente letra era A, como Maldonado, etcétera, fueron a votar por mí? Y solamente ahí votaron. Y votaron más que en el resto. 70 y pico de mesas juntas. Eso es imposible creer. Y eso yo presenté como prueba, pero nunca nos van a dejar abrir las urnas para que nosotros encontremos las pruebas allí, pues, porque serían presos. Entonces veamos después del 20 de agosto los resultados y veamos qué porcentaje sacó pues este señor y qué porcentaje saca la izquierda democrática, cuántos asambleístas van a sacar. Ese es un ejemplo que yo se lo estoy poniendo con anticipación porque yo he venido diciéndolo hace mucho tiempo, que eso era falso, totalmente falso. Y vemos la campaña pobrísima. Es que dicen es que ahora ya todos hacen lo mismo. Es que ya se acabó ese fenómeno. O sea, siempre hay excusas para engañarnos. Ese es un engaño y estoy en contra de ello,
porque con eso se le hace daño a la democracia. Tratan de hundir a un candidato y tratan de hacer surgir a otro. Y después tienen excusas para decir que esto u otra cosa sucedió. El Ecuador no se va a componer mientras nos engañen vilmente. Cuando nos engañan con la democracia, dicen que tenemos democracia y no tenemos democracia en Ecuador. Tenemos una dictadura de delincuentes. Que dudas que socavan el sistema democrático, que en primer término es el dar cumplimiento a la voluntad popular. Cuénteme algo, Carlos, sobre las impugnaciones que usted presentó, las pruebas que aportó para la comprobación de estas irregularidades. ¿Cuál fue la respuesta que usted tuvo de parte del Poder Electoral? Básicamente ninguna. Pasaron mi tema al Tribunal Contencioso Electoral y cuando presenté las pruebas en el Tribunal Contencioso Electoral me dijeron que yo no había presentado a tiempo, lo cual es falso. Yo lo presenté a tiempo. Más aún, quiero indicarle algo aquí. Para cualquier situación que se presenta en el Consejo Nacional Electoral, se toman cualquier cantidad de tiempo. Ellos que están a nuestro servicio se toman el tiempo que les da la gana y a nosotros nos ponen a correr, nos dan 2 días. Es decir, que si usted no está atento a su correo electrónico, un día por A o B motivos, usted se enfermó o lo que sea, o no abrió su computador, no puede hacer nada. Además, todo el trámite tiene que ser en Quito. Son cosas, unas trabas enormes que ponen. Obviamente que cuando se trata de este tipo de cosas, usted necesita de un abogado que le haga el trabajo. Para que cite los artículos de la ley, etcétera. Y le dan 2 días. Esto es antidemocrático. Esto es precisamente para hacernos fallar, para que nosotros no podamos defendernos. Es a propósito que se lo hace. Porque no son tan tontos, pues para darse cuenta que necesitan tiempo, sí, para ellos, pero no, el afectado no necesita tiempo, tiene que hacerlo a la carrera. Son cosas que deben ser cambiadas y no veo pues a estos señores candidatos que digan que necesitamos cambiar la cuna de la democracia, allí mismo donde ellos son afectados. Obviamente porque no se sienten afectados, pues. Seguramente ellos son parte del sistema que maneja las elecciones para que estén contentos. Entonces surgen aquí un sinnúmero de dudas, porque a veces con razón y otras veces sin razón protestan. Así es. Entonces dicen, le echan la culpa a todo al Consejo Nacional Electoral. A veces no tienen la razón, pero vale la pena porque es popular. Es igual como con los juicios. Si nadie cree en los jueces, nadie cree en los fiscales, nadie cree en el ejercicio de la ley, en el manejo de la ley en Ecuador, entonces es fácil decir que cuando se dio un resultado que es adverso, ese resultado es producto de la mala administración de la ley, es producto de malos jueces o malos fiscales, malos abogados, que es producto del chantaje, que es producto de la coima, etc. Entonces, lo que pasa es que no hay credibilidad en nuestras instituciones, no hay credibilidad en la institución de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Asamblea, del Ejecutivo, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de los jueces y fiscales. No hay confianza en nuestra democracia. Por tanto, hay una serie de reformas que tendrían que hacerse en el Estado, ¿verdad? Una serie de reformas legales, pero cuánto y tanto tiempo ha transcurrido en que desde la legislatura se ha aprobado con una y otra reforma, que se ha insistido con la necesidad de impulsar, de dar un giro a tal norma
o a otra, ¿no? Y sin embargo vemos que el problema persiste porque el problema no es de más leyes, un Estado abultado con más y más leyes y más reformas y más interpretativas a la norma. No será un problema de la sociedad, Carlos, un problema profundo de valores en la sociedad, que el desprestigio institucional que usted acusa pasa por las personas que ahí gobiernan, pasa por las personas que se eligen para gobernar, y que a lo mejor la sociedad no está del todo consciente de que lo que debemos y lo que urge en el país es más bien una reforma de principios, ¿no? Tocar el tema a fondo, abordar el tema a fondo para transparentar un baño de verdad en la sociedad ecuatoriana. ¿Y quién lo va a hacer? Eso es cierto, pero eso viene con la educación. Y sin embargo, nuestros gobiernos no se preocupan por educar a la gente, se preocupan por engañarlos. Entonces, mire, justamente en las elecciones, durante el tiempo de campaña, hay muchos candidatos que acostumbran a lisonjear al pueblo y dicen cosas típicas. El pueblo es intuitivo, el pueblo ecuatoriano es sabio. ¿Cómo puede ser sabio un pueblo al que no le dan educación? Pero lo lisonjan y después le echan la culpa. ¿De qué hablan entonces? Una vez que terminaron las elecciones, votaron por los mismos de siempre. Y hasta los insultan. Dicen que el pueblo es ignorante y cosas por el estilo. El pueblo es sabio antes de las elecciones y luego de las elecciones el pueblo es muy bruto, muy ignorante. Así es. Así es como se manejan estos señores. Engañando vilmente a los ciudadanos. No les dan la educación que es necesaria para que ellos vayan desarrollando su intelecto. Hay que empezar por allí y no se preocupan porque les es conveniente mantener a los ciudadanos en la mayor ignorancia posible, no darles la educación adecuada. Y no solamente enseñarles, sino que hay que enseñarles a razonar. No les conviene. Por eso mantienen este tipo de engaños durante las elecciones con esas encuestas falsas, a tal punto que nadie cree en ninguna encuesta. Ahora, no quieren creer y sin embargo son influenciados por esas encuestas. Hay inclusive aquellos que presentan un sumario, un resumen, una media, un término medio de cómo están los candidatos de acuerdo a media docena, una docena de encuestas mentirosas para ver quién está en primer puesto. Eso es totalmente falso. O sea que si usted tiene una docena de encuestas falsas, el resultado va a ser falso, pues. Entonces, ¿para qué poner una media de los resultados? Son cosas absurdas que se presentan en Ecuador. Probablemente, y sobre todo porque deja mucho, digamos, en el escenario electoral, deja mucho esta especulación deja mucho a lo que bien puede pasar luego en los resultados del domingo, ¿verdad? Es decir, todo el mundo con encuestas a la carta a reclamar por su resultado, ¿no? En este momento, ¿no? O sea, de haber o no haber irregularidades en el proceso, pero claro, todos se sienten perjudicados y el relajo es enorme, ¿no? Y la respuesta a la ciudadanía que... Mire, de lo que yo le he dicho, Fabián, por ejemplo, de mi reclamo, resulta que mi reclamo no solamente fue en una mesa o en un grupo de mesas de una circunscripción, no, yo revisé en Jaramijó y en Caramanga, en Loja, y encontré exactamente la misma metodología, el mismo error, tal vez, porque si querían hacerlo bien, deberían haber quitado en todos, pero una quedó allí para muestra. Y al final de cuentas, cuando usted quiere dar resultados verdaderos, cuando usted quiere hacer justicia, lo que tiene que hacer es no ceñirse al punto y coma, sino a la verdad, a la razón. Ok, yo veo aquí, sí, efectivamente hay una falla. Vamos a revisar esa falla. Venga acá, explíquenos qué es lo que usted ha encontrado. Eso hace una persona o un grupo de personas que quieren encontrar la verdad. El que quiere esconderla, entonces busca, le faltó una coma aquí, se atrasó un segundo, no puede, se atrasó un segundo. No, tiene que tener
el original, con la firma original, o si no, con una firma electrónica. Ah, pero no tiene firma electrónica, tiene que venir entonces a Quito a presentarse con la firma. Caramba, y todo eso en 48 horas. Y no quieren hacer concesión de que ya se hizo un alcance enviándoles un correo electrónico y que la firma viene posteriormente. No, no aceptan. Ese tipo de cosas no son aceptables porque el Consejo Nacional Electoral es estricto cuando les conviene a ellos. Igual como los contratos. Usted me estaba diciendo, y no piense usted que tal vez es un tema cultural. Claro que lo es. En las contrataciones públicas, yo he trabajado en 2 ocasiones en Petroecuador. Entre 1980 y 84, cuando se llamaba CEPE, y en el año 2005, como Petroecuador, un poco menos de medio año. Suficiente para ver las contrataciones, cómo se hacían. ¿Y qué pasa? Que dan las bases. Y hacen las bases de tal manera que es direccionada para que o participe solamente uno, el preferido de antemano, o que si es que hay otros contendores, esos otros contendores tengan fallas y ya saben de antemano quién debe ganar. Y le buscan fallas a los otros. Inclusive por una coma se lo eliminan. Sí. Son estrictos para favorecer a alguien. Esto es corrupción en el Consejo Nacional Electoral, en las contrataciones públicas. Socavan la democracia, es decir, son severos cuando hay impugnación de resultados con pruebas objetivamente aportadas. Es decir, transingen sobre asuntos probados, pero por otro lado, cuando se trata de decidir quién pasa a la segunda vuelta, ahí sí tiene que haber una mesa de diálogo no prevista en la ley electoral, en el Código de la Democracia, para que se pongan de acuerdo en un reconteo que la ley no establecía. Ahí sí hay diálogo y hay, digamos, acuerdo y todos a la mesa, cosas que no prevé o que no establecía la ley, ¿no? O sea, para algunas cosas son muy estrictos, son muy severos. Y para otras cosas no. Miren lo que sucedió recientemente. Cuando una candidatura está en juego. Miren lo que ha sucedido recientemente. ¿Cómo es posible que habiendo un candidato presidencial asesinado, es obvio que no se puede presentar al debate, pues? Pero ¿qué resulta? Que si no se presenta al candidato al debate, ese partido político queda automáticamente eliminado. O por favor, o sea, ¿en dónde estamos? Eso se llama fuerza mayor. Ah, no existe tal figura. Pues entonces utilicen el conocimiento para actuar de tal manera, pues. No se ciñan estrictamente a algo, pues no puede presentarse, pues. Sencillamente ya no existe para presentarse al debate. Esa es una fuerza mayor que si no ha estado estipulada, pues entonces piensen y decidan. ¿Por qué la candidatura en firme de su binomio, de la candidata? ¿Por qué no, después del minuto de silencio, del respeto, de la reverencia ante la tragedia ocurrida, por qué no pasó su candidata, su binomio? ¿Por qué no hubo la oportunidad para ella? Eso es un tema largo y legal, que, o sea, mire, cuando uno acepta la candidatura, hay un periodo de impugnación. Antes de eso, que le revisen todos los papeles que estén en orden. Una vez que ya el Consejo Nacional Electoral ha dictaminado que todo está en orden, hay un periodo de impugnación de 48 horas. Después de esas 48 horas, los candidatos son legalmente constituidos como candidatos y no hay vuelta que darle, no puede renunciar. Si quiere dejar de hacer campaña, puede dejar de hacerlo, pero renunciar no, seguirá en la papeleta y es candidato y nadie lo puede mover de esa candidatura. Es ese el tema, que siendo candidata vicepresidencial tendría que renunciar. Ahora, hay personas que dicen, pero es que es un binomio, el binomio dejó de existir. Hay cosas que, o sea, necesitan un debate legal sobre el tema. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, en lugar de quedarse ahí frío, debería revisar eso para la próxima ocasión, para que no surjan estos inconvenientes. Pero si una vez que existe ya un precandidato,
la ley electoral indica que tiene que pasar por exactamente el mismo procedimiento de las 48 horas de impugnación, etcétera, y que no pueden moverse y todo lo demás. Obviamente que ese tipo de requisitos obstaculizan el trabajo normal de esa candidatura apurada, porque se han dado circunstancias imprevistas. Yo creo que también eso tiene que revisar el Consejo Nacional Electoral, porque miren, en este momento la lista 25 no tiene candidato presidencial, tiene un precandidato, por eso no pudo asistir al debate, porque no es candidato. Tal vez hoy día llegue a ser candidato o mañana oficialmente, si es que ha pasado el periodo de impugnación. Pero es un vía crucis que lo está viviendo ahora la 25. Yo lo viví con el tema de la impugnación, para darme cuenta que llegado al Tribunal Contencioso Electoral, ellos tienen toda la facultad de decir lo que quieran. Así se equivoquen. Así se equivoquen a propósito. No hay cómo quejarse a nadie, porque la última palabra la tiene el Tribunal Contencioso Electoral. Así que si es que se trata de decir si es que es día o noche, y a pesar de que es el día, dicen que es de noche, pues es de noche y no hay quien lo cambie. Qué lamentable que así es como se maneje nuestra democracia. Por eso le digo, en Ecuador no tenemos democracia. Las denuncias, por ejemplo, el tema del control electoral, las denuncias, luego su procedimiento, tarda un año. Entonces, ¿cómo se puede controlar esto? ¿Cómo puede haber sancionados por delitos electorales como el tema de encuestas que nosotros hemos referido aquí, Carlos? Es una barbaridad. Yo creo que es... Aquí no funciona la ley. Lamentablemente eso es lo que nosotros tenemos, no hay a quien quejarse. Le repito, nosotros vivimos una dictadura y esa dictadura empieza por el Consejo Nacional Electoral, y mientras esto no sea reformado, nosotros no podemos confiar en los resultados que nos presentan. Y yo puedo decir que la historia de Ecuador es plagada de no solo errores, sino mentiras. Tenemos falsedades por doquier, y la falsedad mayor viene con nuestro derecho a votar y con el robo de nuestros votos, que es un delito grave por el cual deben ir a la cárcel, pero que lamentablemente no se puede demostrar a no ser que se abran las urnas. Esto de antemano tengo que decirle, porque habrán personas que se sentirán afectadas. En mi caso fue notorio para mí, porque el robo lo hicieron de tal magnitud que quedó clarísimo para mí que era imposible que el resultado que me dieron a mí sea verdadero. Porque en el año 2006, cuando nadie me conocía, yo fui candidato por 3 semanas. Por primera vez. Un partido político que había resucitado, saqué 0.25%. Después de haber pasado por el año 2009, haber sido candidato, haber multiplicado mi votación por 9 veces y pasar por década y media de tránsito político, llegué a ser candidato nuevamente y ellos me ponen 0.3%. Eso, cuando ya me conoció el Ecuador y se dieron cuenta que por más de que hayan criticado el partido político con el cual yo funcionaba como candidato, se dieron cuenta qué clase de persona soy yo y cuál era mi propuesta, cuál era mi programa. Y no iba a volver al año 2006 cuando no me conocía nadie. Eso no era posible y no es posible. Entonces eso me alertó y me motivó para revisar algunas circunscripciones, mesa por mesa, con la papeleta de ahí, con los datos de ellos mismos del Consejo Nacional Electoral. Esto lo hacen, al menos en el año 2021 fue notorio. Y después el año 2023, pero si las quejas vinieron hasta del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo puede usted creer en los resultados del Consejo Nacional Electoral si no es reformado y la ley electoral no es reformada? Por ahí debimos haber empezado. O sea, usted me dice,
acerca de las elecciones, si está bien que nosotros tengamos elecciones, que nosotros pensemos, esté bien o esté mal, es totalmente irrelevante. Aquí lo que piensa el ciudadano ecuatoriano no es relevante. No es relevante. Es solamente lo que ellos hacen, lo que vale. Es el poder escudándose en las normas para cumplir con un sistema que no responde a los intereses de la ciudadanía, donde la ciudadanía no se ve representada, una democracia de membrete, y le agradezco, Carlos, sus señalamientos concretos, drásticos, duros, pero creo que lo que más merecemos los ecuatorianos es un baño de verdad, si ansiamos a tener un porvenir distinto. Carlos, permítame hacer un paréntesis nada más para abordar un momento el tema de propuestas de campaña y hablar sobre, primero, el tema de modelo económico y transición ecológica. Yo revisaba la última propuesta de campaña suya, en donde hacía énfasis, por ejemplo, en el tema del control de las tasas de interés y propiciar con ello, evidentemente, el emprendimiento, crear condiciones estables para la economía que permitan, digamos, el impulso a nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué más señalar respecto de este tema? Y luego tratemos el tema también de transición, por ejemplo, el tema de que Daniel Noboa ha mencionado, abaratar los costos de la energía eléctrica, dado que estamos a puertas ya de un proceso mundial de transición. Mire, el tema económico en Ecuador es sumamente importante, aún en estos momentos de zozobra, aún en este momento en que se considera que es la seguridad lo más importante. Porque mientras nosotros tengamos una pobreza extrema como tenemos en Ecuador, vamos a tener estos problemas de seguridad. Yo lo he venido diciendo por tanto tiempo y no han hecho caso. No han hecho caso los gobiernos. Engañan a la nación y después hacen lo que les da la gana y no se preocupan por los ciudadanos. Ha hablado de las tasas de interés prohibitivas a esos niveles. ¿Quién va a emprender en Ecuador? Yo he dicho claramente, se necesita estar loco para emprender en Ecuador a esos niveles de tasas de interés. Suicida. Yo mejor voy y le pido trabajo al banco. Oiga, señor banquero, deme trabajo. ¿Para qué le voy a pedir capital? ¿Voy a ser su esclavo? No, yo no quiero ser su esclavo, prefiero ser su empleado. Sin ningún riesgo voy a sacar un retorno con mi trabajo. Antes que tener riesgo, pedir prestado el capital que tengo que devolverlo, con unas tasas de interés exorbitantes, trabajando para pagarle a los empleados, para pagarle antes de eso al banco, y después pagarle al SRI, y total, ¿cuándo el dueño del negocio va a hacer plata? Con razón que la gente que emprende aquí quiere doblar su inversión inmediatamente, cosas que no son posibles en otros lados. En Gran Bretaña, si usted está haciendo un retorno en su inversión sostenido de 15% al año, usted al final de su vida, usted va a haber construido un imperio con 15% de retorno en su inversión año a año. Suficiente. Aquí la gente quiere hacer plata inmediatamente, doblar su inversión. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que usted venga a Guayaquil? No sé si usted conozca Guayaquil y vea la cantidad de inversiones que hay. ¿Cuán caro es San Borondón? Las casas. Las viviendas en San Borondón son tan caras como en el sur de España, en Marbella, a lo largo de toda la Costa del Sol, que es uno de los lugares más preciados en el planeta. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Yo le digo cómo. Sencillo. Obviamente que hay ofertantes. Obviamente que hay pues la demanda. Y hay la plata para pagar precios exorbitantes. ¿De dónde? Esos temas son muy importantes porque el tema de seguridad parte de todo eso, pues que le estoy puntualizando. Porque a lo mejor no existe mercado para garantizar seguridad, ¿no? Si es que nosotros tuviésemos tasas de interés bajas, es decir,
Bajemos ese riesgo país. El riesgo país con un banquero ha subido. Yo decía, pero si eso le favorece a los bancos, si ellos hacen plata con la tasa de interés. Entonces, partiendo desde ahí, por lógica, al presidente no le interesa que haya seguridad en nuestro país. Y que por tanto el riesgo país baje, ¿no? Lamentablemente, a mi parecer, él ha demostrado no estar interesado en el país, sino estar interesado en sus negocios. Una persona que tenga negocios no debería dedicarse a tratar de gobernar un estado. Debería estar totalmente separado de las dos cosas. Totalmente. Pero aquí todo pasa, todo se acepta. Lamentablemente vivimos como en la selva. Mire, todos estos temas de seguridad van ligados con el tema económico. Yo decía que es ser miope no darse cuenta que va en contra nuestra, en contra de los ciudadanos, en contra de los mismos empresarios, tener pobreza en Ecuador. Eso va en contra porque si no hay generación de empleo, no hay una vida digna para ellos, sino que la pobreza va aumentando. Obviamente que la seguridad se va incrementando a tal punto que si es que alguien puede encontrar un empleo con estos líderes que no están haciendo el bien, entonces obviamente que se van allá, pues eso es preferible antes que morirse de hambre, pues. Es evidente si el Estado, el gobierno ecuatoriano que representa ese Estado, no da las condiciones para que nosotros podamos desarrollarnos y por lo tanto crear empleo y crear riqueza, sino que nosotros tenemos más pobreza y más pobreza, pues estamos incrementando nosotros mismos, estos mismos gobiernos están incrementando la delincuencia en el país, sea esta organizada o no. Entonces no me vengan solamente que esto es cuestión de dar bala y hacer de las calles de Ecuador un campo de batalla. No. Yo siempre he dicho que los temas económicos en el Ecuador están concatenados, todos, con educación, con seguridad, salud. Carlos, me refería yo en la pregunta anterior al tema de modelo económico. ¿Qué piensa usted sobre a dónde se dirige el problema del modelo económico en el Ecuador? A este híbrido que nadie entiende, un Estado que no es capaz de brindar servicios de calidad de ningún modo y que por otro lado pretende atraer inversión, pretende abrirse al mundo y en realidad no tenemos los ciudadanos ni la una cosa ni la otra, es decir, ni un Estado fuerte, sólido, con servicios de calidad, ni por el otro lado vemos mayor inversión que permita competencia, que permita lidiar contra los enormes monopolios y oligopolios que existen en el país. ¿Qué opina usted sobre el destino del modelo económico que necesita el país? Mire, si nosotros continuamos con la inseguridad que tenemos hoy, no vamos a tener inversión extranjera directa, ni nacional. La nacional seguirá. Así es. Así que, como le dije, es todo conjunto. Hay que buscar la solución al problema de seguridad y al mismo tiempo hay que buscar la solución al problema económico. Bajar las tasas de interés. Aquí se subsidia a grupos económicos y se pelea por el subsidio a la clase media o los pobres. Se habla siempre del subsidio a los combustibles, pero los subsidios a los combustibles son realmente pequeños en comparación con lo que se pierde de ganar en el país. Por ejemplo, tenemos gas, pero no lo hemos explotado mejor dicho, nunca lo hemos explotado, pero el problema de la falta de explotación del gas del Golfo viene desde el año 1968 y no se lo resuelve. No sé, lo ha resuelto. No, sigue el problema, es problema actual. Hay un ingeniero que se las pasa tuiteando acerca
de la conveniencia de tener la explotación del gas del Golfo y por qué el ministro actual no lo hace. Pero ¿cómo lo va a hacer si este ministro actual es el mismo ministro que teníamos en los años 80, por ejemplo? El mismo representante de compañías. Es el mismo que no tiene los intereses del pueblo en su sangre. ¿Qué vamos a hacer? Estamos pidiendo y pidiendo de gana porque no van a escuchar. No han escuchado décadas. ¿Qué van a escuchar ahora en los últimos 2 meses de este gobierno? Y en el próximo año y medio de gobierno, ¿piensa usted que digamos que frente a la exacerbación de la problemática nacional en una serie de sectores, principiando por seguridad, ¿piensa usted que el año y medio de gestión de un gobierno a puertas de iniciar pueda incidir por lo menos en enrumbarnos hacia una mejor situación? ¿O esto es definitivamente una quimera, una falsedad, nada más que una ilusión? Bueno, no quiero anticiparme a decir qué es lo que va a suceder con el nuevo gobierno cuando ni siquiera sabemos cuál es el nuevo gobierno, pero de que es una tarea muy difícil de realizar en un año y medio, claro que lo es. De que se lo pueden rumbar, sí, eso sí se puede y se debería tratar de rumbar al país hacia el progreso, a la eliminación notable de la delincuencia organizada en nuestro país, a enrumbar al país hacia un sistema con tasas de interés que sean que hagan posible el desarrollo de nuestro país. Eso sí, claro que se puede, pero yo no sé si es que podrán hacerlo los candidatos que tenemos, eso yo no sé, pero no quiero anticiparle. No quiero darle mi veredicto antes de darle la oportunidad de sentarse. Hay que darle la oportunidad de sentarse. Generalmente se da la oportunidad de sentarse allí unos 90 días, 100 días, 3 meses. Hasta eso ya estamos en precampaña para el 2025. O sea, ya está en camino hacia afuera después de 3 meses. Entonces, en realidad es un gobierno de transición. De total transición. Sí, pero que por favor hagan algo para que por lo menos se pueda, o sea, que el inicio no se dé en 2025, sino que el inicio se dé en diciembre de este año. Es lamentable que tengamos una situación así que, o sea, no podamos hablar de algo positivo en nuestro país. Estamos bastante decaídos en todos los sentidos. Pero mire, cuando hablamos de economía y alguien dice vamos a bajar los impuestos, la primera pregunta que tiene que hacer el entrevistador es ¿y cómo va a conseguir esa cantidad de dinero que no va a recibir? Porque ¿de dónde la reemplazará? Es obvio que va a dejar de recibir una cantidad de dinero. Dígame, por favor, ¿cómo va a recibir esa cantidad de dinero que va a dejar de recibir al bajar los impuestos? ¿Cómo es que lo va a hacer? Tiene la varita mágica para hacer eso. Entonces, por favor, que eviten, por lo menos eviten engañar a los ciudadanos, porque eso es un engaño. Que no vayan a subir los impuestos es aceptable, pero que digan que van a bajarlos. Y eso ya sucedió en el año 2021. Y yo pregunté a uno de los candidatos, que, bueno, no es que le pregunté, le dije, o él no entiende, este candidato no entiende que para bajar los impuestos es necesario tener un ingreso adicional de algún otro lado, o simple y llanamente no le importa el déficit presupuestario, porque si baja los impuestos va a tener un crecimiento en el déficit. Obvio, pues. Y si el déficit es un problema hoy y fue un problema en el año 2021, veremos que si se incrementa el déficit, se incrementan las posibilidades de que Ecuador no pueda pagar sus deudas y caiga en moratoria o default. ¿Qué va a hacer entonces? Y las fuentes de financiamiento se agotarán, ¿no? Si lo hace, se queda la economía nacional peor porque nadie le va a dar préstamos.
porque si vende petróleo le secuestrarán el envío, el tonelaje de petróleo que esté vendido a otro, se lo capturarán, se lo secuestrarán, se llama en términos económicos. ¿Qué va a hacer el Ecuador? No puede caer en moratoria, tiene que evitarlo. Entonces, si un candidato presidencial dice eso, es evidente que no entiende, pues, qué es lo que está pasando en Ecuador actualmente, o está engañando a los ciudadanos. Y una vez sentado le van a decir, no puedes hacer eso. Ojalá, por ejemplo, usted es ingeniero en petroquímica, Carlos. ¿Qué tal, por ejemplo, pensar antes que extender la frontera petrolera extractiva, optimizar la actual? ¿Por qué no tratar el tema de optimización, por ejemplo? ¿Por qué, como usted ha mencionado, no tratar el tema de apagar los mecheros y dejar de defender negocios privados para que el Estado pueda tener otros ingresos por el tema de gas? Mire, en todo el mundo alguien financia las campañas electorales. Y es evidente que si alguien está financiándola es porque requiere algún tipo de retorno o favor, o por lo menos que las políticas sean dirigidas hacia cierto sector que le sea favorable. Eso creo que ya todos deberían entender. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tenemos? De las grandes empresas, que yo creo que ya en Ecuador deberíamos empezar a pensar de una manera patriótica, porque si no lo hacemos, simple y llanamente hay la otra alternativa, y la otra alternativa está dando los resultados. Y yo les he dicho, tarde o temprano, esa inseguridad les va a llegar a aquellos lugares en donde ahora se creen que están a salvo. A salvo va a ahí. llegar a la Mocolí también, en algún momento. No hay que ser miope, no hay que ser tonto. Es que no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de ello, lo que estoy diciendo. Así es. Entonces, sí, está bien que se favorezcan estos sectores productivos, pero con políticas que sean favorables, no con favorecerlos condonándoles deudas o impuestos o cosas por el estilo. Si deben impuestos, deben pagarlos por el bien de todos los ciudadanos y por el bien de ellos. Hay 2.000 millones en juego. Les va a llegar a la puerta de su casa. Eso es. A eso me refiero cuando digo que todo debe ser concatenado. Economía y seguridad van de la mano. Educación, salud, todo eso va de la mano. No es aislado. La economía de un país, el manejo de un país no es aislado. Vamos a combatir la delincuencia a bala. No se combate la delincuencia a bala. Lo que causa es que haya más inseguridad. Mucho más. Hay que atacar la raíz del problema, no las ramas. Igual que en medicina. En medicina, si usted tiene dolor de cabeza, Fabián, un día le dan una aspirina y se le acaba pues el dolor de cabeza. Pero si tiene dolor de cabeza todos los días, no se le va a acabar el dolor de la cabeza con aspirinas. La aspirina no será suficiente, pues. No, pues porque es otro problema. El problema usted tiene que revisarlo en la raíz. ¿Cuál es la raíz del dolor de cabeza constante que usted tiene? No se necesita ser un genio. No se necesita ser ni siquiera médico para darse cuenta de eso. Igual aquí, con los problemas nacionales. Si nosotros tenemos problemas de delincuencia en las calles, no se va a solucionar simplemente dándoles bala. Ahí está, decían, allá que se maten cuando los problemas eran en las cárceles. Allá que se maten entre ellos, así se van a eliminar entre ellos. ¿Se han eliminado? No. ¿Se van a eliminar? Tampoco. Dejémoslos salir, los dejan salir. ¿Se eliminó el problema de sobrepoblación en las cárceles? No, no se ha eliminado. El problema se ha acrecentado. ¿Por qué? Porque salen personas de la cárcel y se han estado en la cárcel por un motivo,
¿verdad? No es porque son angelitos. Salen de la cárcel, no tienen oportunidades, no tienen educación, no tienen nada más que hacer que delinquir porque eso es lo que saben hacer. Van a delinquir de nuevo. ¿En dónde los van a meter? Si no hay cómo, pues. Si no hay espacio. Si por eso mismo lo sacaron. Y no hacen absolutamente nada por resolver el problema. Y continúa el problema de hacinamiento, pues. Y se multiplica. Y se multiplica, además se multiplica. Así que no me vengan que con balas se soluciona el problema. No, porque la violencia genera violencia. Solamente personas que no entiendan el problema pueden decir eso. Pero si usted entiende el problema, la raíz del problema, usted sabe que eso no va a solucionar el problema. Y si quieren, denle chance a que haya una balacera y dos balaceras y todos los días haya balacera en Ecuador, de tal manera que si hoy tenemos miedo de salir, mañana no vamos a poder salir porque va a ser una batalla campal. Lo tendremos mucho más. Claro. En fin, Carlos, pareciera que definitivamente la respuesta a los problemas no pasa por el sentido común, que usted y yo aquí lo tratamos y evidenciamos cómo las respuestas, digamos, surgen, sino más bien parece un problema de voluntad política. Un grave problema de que a la dirigencia, a los dirigentes, a quienes conducen los destinos de este país, poco les importa la suerte de los más humildes. Porque este drama, luego usted mencionaba un sector en San Borondón. Este problema lo podrá sufrir después Mocolí, pero ya lo sufre la inmensa mayoría de población guayaquileña, de ciudadanos guayaquileños, tan golpeados en este momento. Carlos, para finalizar esta entrevista, a la que agradezco su tiempo para aportar sus ideas, para aportar su valentía, para mencionar las cosas como son. ¿Qué hay de su futuro político, de su escena en la vida pública nacional? ¿Qué ha pasado, qué avisora de aquí en adelante? Yo continúo. Ahora, no, simple y llanamente no he estado apoyando ningún candidato, entonces he estado tranquilo porque es el momento de ellos. Son ellos los que tienen que lucirse para que los ciudadanos se animen a votar por ellos. No he dicho nada positivo ni negativo de ninguno de ellos, los he observado. Si usted me pregunta, yo le doy la respuesta de lo que yo creo, pero aquí cada uno de ellos tiene el derecho de manifestar sus opiniones o sus programas de gobierno, tratar de implementarlos, todo lo que tiene que hacer un candidato para que los ciudadanos voten por ellos. Entonces, no, yo no me he metido, he estado al margen, pero yo continúo. Usted me ha invitado a una entrevista, yo se la he aceptado. Si alguien me invita, yo voy. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero este no es mi momento, este es el momento de los 8 candidatos que tenemos, pero como le dije, básicamente ni bien empieza este gobierno, empezará una nueva campaña. Lamentable, porque la incertidumbre en Ecuador continúa. Mire, tuvimos incertidumbre en el 2020, veníamos de una pandemia, para el 2021. Un momento terrible. Acabó la pandemia, vino un gobierno desastroso que tenemos, que da una muerte cruzada para que sigamos nosotros en incertidumbre y se cumpla lo que siempre dicen, que lo único cierto en Ecuador es la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre continúa. Todo este año es de incertidumbre. Desde febrero que tuvimos elecciones, continuamos con la muerte cruzada, nuevas elecciones y solamente el 30 de noviembre se va a posicionar un nuevo presidente para que empiece un periodo de 100 días de incertidumbre hasta ver qué es lo que pasa con el nuevo gobierno y ya empieza un nuevo periodo de incertidumbre. Entonces, ¿cómo va a progresar hasta que decida qué hacer y luego otro periodo de incertidumbre? Tiene usted mucho la razón en esto de lo único seguro, lo único cierto para el Ecuador es la incertidumbre, pareciera, ¿no? No despidamos este programa ni seamos del todo fatalistas. Pensemos más bien positivamente, pensemos que, por ejemplo, su intervención en este espacio ayuda, fomenta la veeduría ciudadana, que podamos los ciudadanos transmitir ideas, debatir ideas, y le agradezco que usted así lo promueva desde su posición y desde su figura política, que desde la ciudadanía se pueden construir muchas cosas
que desde el poder se silencian y no se dicen y quedan siempre en entre líneas. Es por eso que en el programa Entre Líneas deseamos, Carlos, que no sea esta la primera ni la última participación suya, sino que más adelante pueda usted aportar con sus ideas aquí y desde la ciudadanía podamos cuestionarnos y debatir sobre diversos temas urgentes para el país, pese a las horas trágicas que vivimos, Carlos. Le agradezco mucho. Con muchísimo gusto, Fabián, y muchas gracias por haberme invitado. Muy amable. Esperemos que las cosas el día domingo resulten de lo mejor para el pueblo, que la democracia se fortalezca y no se vea empañada ni se vea retorcida con actos como los que hemos tenido que sufrir todos con la muerte de Fernando Villavicencio. Bueno, en fin, un abrazo. Permítame decir públicamente a la familia de Fernando que siento mucho esa pérdida de ellos, que es terrible. Lo siento mucho. No hay manera de expresar el dolor que ellos sienten, eso yo lo sé. Pero que tengan fe en Dios y que Dios los ilumine. Bien, Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias por este espacio. A ustedes.